La llegada de los juguetes más deseados que transformaron nuestras listas de regalos. Desde los adorados Tamagotchi, que nos enseñaron a cuidar a nuestras primeras mascotas virtuales, hasta las muñecas Barbie en sus versiones más extravagantes, pasando por los Power Rangers o los juegos de mesa como Pictionary y Operando. Los sueños navideños de toda una generación se llenaban de emoción bajo el árbol. Microornito. La Navidad siempre ha sido una época cargada de magia y sueños por cumplir. Para muchos de nosotros, la emoción de despertarse en la mañana del 25 de diciembre y correr al árbol de Navidad para descubrir los regalos era un momento lleno de esperanza. Entre los juguetes que todos deseábamos, había uno que sobresalía en la lista de sueños de los más pequeños: el microornito. Este horno de juguete tan sencillo pero tan lleno de promesas encendía nuestra imaginación y nos hacía sentir como auténticos chefs, listos para hornear deliciosas galletas y pasteles. Un microornito hornea de verdad, porque es el único y te encantará. Microornito, como los de mi mamá. Microornito, lo puedo de... Con su pequeña luz y las herramientas perfectas para cocinar, era la puerta de entrada a un mundo de creatividad culinaria que solo un niño podía entender. Sin embargo, no todos tuvieron la suerte de encontrar este deseado horno bajo el árbol. Para muchos, el microornito era solo una ilusión, un sueño que por alguna razón no se cumplió. Tal vez lo pedimos año tras año, pero algo siempre se interponía. Quizás la magia de esa Navidad se desvanecía al ver que otro juguete reemplazaba lo que parecía ser un regalo inalcanzable. Game Boy Color. El Game Boy Color es uno de esos objetos que al ser mencionado nos transporta de inmediato a una época dorada llena de nostalgia. Creado por la icónica compañía Nintendo, el Game Boy Color no solo revolucionó la industria de los videojuegos portátiles, sino que se convirtió en el sueño de todos los niños de los años 90. Con su pantalla color, que era una auténtica innovación en su época, y su portabilidad, este pequeño dispositivo permitió a miles de personas llevar consigo una experiencia de juego única, sin importar en qué lugar se encontraran. Ahora puedes tener todo el poder y la diversión de Nintendo en tus manos. Nuevo Game Boy de Nintendo, va contigo. Es estéreo, portátil, diviértete en grande. Recuerdo cómo, al llegar diciembre, la lista de deseos para Santa Claus era una mezcla de anhelos y sueños que reflejaban los tiempos modernos. Mientras algunos pedían bicicletas, otros soñaban con juguetes clásicos. Sin embargo, en el corazón de la mayoría de los niños de esta época, había un solo deseo que destacaba por encima de todos: un Game Boy Color. ¿Quién no soñaba con tenerlo bajo el árbol? Era el juguete perfecto, la joya tecnológica que abría la puerta a un universo de aventuras en 8 bits. Títulos como Pokémon Red o The Legend of Zelda Link's Awakening se convertían en compañeros inseparables. Polly Pocket. Polly Pocket, el icónico juguete creado por Mattel, fue uno de los mayores éxitos de los años 90. Con sus diminutos mundos en miniatura, cada set ofrecía una experiencia única, llena de detalles fascinantes. Desde casas con mini muebles hasta parques de diversiones, cada caja era un universo en sí misma. El sueño de muchos niños de la época era tener la colección completa, ya que al juntar varios sets podías crear toda una ciudad en miniatura, donde las posibilidades de juego eran infinitas. Un dato curioso es que Polly Pocket comenzó como un juguete más modesto en tamaño, pero con el tiempo se fue perfeccionando. Incluso el diseño de los personajes, que originalmente eran pequeños y simples. Al crecer la popularidad, los sets se hicieron más elaborados, ofreciendo una gama más amplia de escenarios y personajes, lo que los hacía aún más atractivos. Además, la versión inicial de Polly Pocket no era tan fácil de encontrar, lo que hizo que tenerla fuera aún más especial. El valor de esos pequeños mundos no solo radicaba en la colección, sino en la capacidad que tenían de despertar la imaginación. Cada set contaba con una historia que los niños podían expandir y personalizar a su gusto. ¿Recuerdas cuál fue el primer set que tuviste? ¿O quizás el momento que lograste juntar varios para formar tu propia ciudad? Sin duda, Polly Pocket sigue siendo un reflejo de cómo en nuestra infancia, un pequeño juguete podía transportarnos a menudo a mundos llenos de magia y aventura. Ricochet RC. En los años 90, cuando Hasbro lanzaba sus juguetes, sabíamos que estábamos ante algo innovador, robusto y sobre todo divertido. Uno de los más recordados de esa época fue el Ricochet, un carro a control remoto que se convirtió en el sueño de muchos niños.
Con su diseño impresionante y la capacidad de resistir terrenos difíciles, este coche 4x4 se destacaba entre otros vehículos de su tipo. Lo mejor de todo es que no solo era para jugar en superficies planas, sino que su estructura resistente permitía que se deslizara por zonas lodosas, sucias e incluso un poco rocosas, como si estuviera diseñado para enfrentar cualquier tipo de desafío. Su espíritu indomable, el poder de 4 motores y su resorte intermedio lo hacen absolutamente imparable. Ricochet G4. Este juguete no solo era perfecto para crear carreras y pruebas de destreza en el patio de casa, sino también nos daba una sensación única de poder. Con el Ricochet, cada vuelta se convertía en una maniobra emocionante, y su durabilidad hacía que los niños pudieran ser rudos sin miedo a romperlo. ¿Quién no recuerda esos momentos en los que el carro podía saltar, derrapar o enfrentarse a obstáculos sin perder el control? Furby. En la década de los 90, uno de los juguetes que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural fue el Furby. Este peculiar peluche interactivo, con sus grandes ojos y orejas de duende y su inconfundible capacidad para hablar, despertó tanto fascinación como temor. A pesar de ser considerado un juguete adorable y moderno, no se podía negar que, por la noche, su extraño parloteo y esos ojos que parecían moverse solos podían resultar algo inquietantes. Muchos niños se sintieron un poco asustados por sus sonidos misteriosos, especialmente cuando se activaba en medio de la oscuridad, creando una atmósfera algo espeluznante. Sin embargo, a pesar de este lado inquietante, tener un Furby en casa se convirtió en un símbolo de estatus, especialmente si lograbas completar la colección. Contar con varios Furbies de diferentes colores y modelos no solo te aseguraba horas de interacción, sino que te ponía al frente de una tendencia que marcó a toda una generación. Estos juguetes eran mucho más que simples peluches, eran compañeros de juego que respondían a las voces y podían ser entrenados para imitar palabras, creando un vínculo casi mágico con los niños. Lo interesante es que, a pesar de sus inicios controversiales, los Furbies llegaron a ser tan populares que hasta se lanzaron en ediciones limitadas y con características especiales, como las versiones navideñas que aparecían en temporadas festivas. Pero al final, más allá de los pequeños sustos que nos causaban de noche, los Furbies se quedaron grabados en nuestra memoria como una de las joyas más queridas de los juguetes de los 90s. Nintendo 64. La Nintendo 64 marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos. O en una época donde el 2D era la norma, esta consola trajo consigo la revolución del 3D, llevando a los jugadores a un mundo completamente nuevo lleno de gráficos más realistas, entornos tridimensionales y una experiencia interactiva sin precedentes. Nintendo. Llegó Super Smash Bros., en donde tus personajes favoritos se enfrentan mano a mano en una magna contienda con acción. Al ser la sucesora del icónico Super Nintendo, la Nintendo 64 no solo heredó la herencia de grandes títulos, sino que abrió la puerta a una nueva era en la que los videojuegos pasaron a ser mucho más que simples pasatiempos, se convirtieron en experiencias inmersivas. Curiosamente, la Nintendo 64 dejó de ser producida en 2001, lo que la hizo aún más valiosa para los coleccionistas y nostálgicos que siguen buscando consolas de segunda mano o videojuegos exclusivos de esa época. Sky Dancers. Esas muñecas mágicas que, con un solo giro de cuerda, cobraban vida y surcaban el aire con la gracia de una bailarina de ballet. En su época, las Sky Dancers no solo eran juguetes, sino una maravilla tecnológica, una mezcla perfecta de diseño y fantasía. Lo que las hacía aún más fascinantes era su capacidad para volar y girar en el aire, alcanzando alturas de más de 1 metro, mientras sus faldas de colores brillantes danzaban como una auténtica obra de arte en el cielo de tu habitación. La magia de las Sky Dancers no se limitaba solo a su movimiento, eran parte de una colección amplia y variada, con muñecas de diferentes colores y estilos que ofrecían un espectáculo visual único. ¡Mini Sky Dancers vuelan por mí! Como de cuento de hadas, las nuevas Sky Dancers vuelan por ti. Desde el momento en que la cuerda se soltaba, la muñeca tomaba vuelo, transformando cualquier rincón en un escenario de ballet aéreo. La sensación de verlas volar era algo digno de admiración, especialmente para los niños que, con su inocencia y asombro, las veían como si se tratara de un hada encantada que había llegado a su hogar. Tamagotchi. El Tamagotchi se convirtió en el juguete más icónico y deseado de la época. Este pequeño dispositivo que albergaba una mascota virtual era el regalo que todos querían ver bajo el árbol de Navidad.
Con solo 3 botones, los niños podían alimentar, limpiar y jugar con su nueva mascota, que parecía cobrar vida a medida que se les daba atención. El Tamagotchi no solo era un juguete, sino una experiencia, una mascota que no necesitaba comida ni cuidados reales, pero que demandaba nuestra atención constante, como un verdadero amigo. Es tu mascota virtual, la auténtica y original. Su éxito fue tal que se convirtió en el sueño de muchos, algo que con frecuencia aparecía en las cartas a Santa Claus, acompañando a los juguetes más tradicionales. ¿Tú también tuviste uno de estos? ¿O siempre soñaste con uno pero nunca llegaste a tenerlo? De ser así, cuéntanos en la cajita de comentarios. No te olvides de suscribirte si deseas ver más contenido similar y dejar un like para motivarnos a desentrañar más recuerdos de los adorados años 90.